Buenos días, estimados. Iniciamos con la actividad correspondiente a la asignatura de Ciencias Sociales del tercero grado de Educación General Básica, con el tema ubicación de las parroquias y sus riesgos. Anteriormente nosotros ya estuvimos viendo algunos temas como lo que se denomina parroquia urbana, parroquia rural, ¿verdad? Por ejemplo, la parroquia urbana que se encuentra ubicada en plena ciudad y la rural en el campo, por ejemplo, ¿sí? De igual manera vimos lo que es la parroquia en el tema general, ¿de acuerdo? Ahora debemos también entender algo. Las parroquias por lo común se ubican en distintos lugares. Según el crecimiento de la población, incluso las zonas periféricas de las grandes ciudades se han ido poblando. Y eso ha conllevado a que la gente tome distintos riesgos. Por ejemplo, si se procede a construir en una pendiente, existe riesgo de deslave. O, por ejemplo, al lado de un río, entonces existe riesgo de inundación. A eso se refiere con la ubicación de parroquia y tal vez el riesgo que conlleva. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en Quito, por ejemplo, podemos observar varios lugares. Por ejemplo, lo que sería la zona del Tejar, San Juan, San Roque, cuales están ubicadas en las laderas de la montaña prácticamente. ¿Sí? Y de igual manera otros sectores como, por ejemplo, en la zona del río Guayas o, bueno, más que nada en la costa. Algunos lugares que están ubicados cerca a los ríos que cuando estos crecen provocan inundaciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, iniciar. ¿Cómo es tu parroquia? La parroquia obviamente es grande, ya depende, cuando hablamos de cómo es, ya depende de cómo sea en el lugar en el que ustedes existen, viven, perdón. Y yo, por ejemplo, iba a decir que la parroquia donde yo vivo es de igual manera, es alta, es ubicada prácticamente en las cumbres de las lomas en el centro de Quito, ¿sí? Cuando me refiero a las lomas de esa, las elevaciones geográficas, ¿verdad? ¿Y qué espacios naturales hay alrededor? Aquí, por ejemplo, donde yo vivo hay bastante bosque, ¿sí? Hay bastante bosque. Y de igual manera algunas laderas en las que existe el riesgo de algún deslizamiento de tierra. Sí, esperemos no se dé con la ayuda y gracia de Dios. Pero son los lugares que existen alrededor y ante los cuales hay que tener bastante precaución debido a que en ocasiones la naturaleza es bastante implacable, muy fuerte. ¿De acuerdo? Ahora reflexiono. ¿Qué elementos reconocen el plano con en la imagen A? Aquí, como ya vimos anteriormente, podemos encontrar mapas. Sí, es un mapa en el cual se encuentran algunos sectores, algunas parroquias de la ciudad de Guayaquil. Y obviamente algunas de estas se encuentran, como podemos observar, al margen del río Daule, que va a dar al río Guayas, en este caso, sí. De igual manera podemos ver parroquias como Mapasingue, Urdesa, Prosperina. En el caso de Urdesa, Miraflores, están cercanos a grandes ríos que quizá podrían causar algún riesgo a futuro. En cambio, situaciones de riesgo en las imágenes de la B, C y D. Como podemos observar en la imagen de literal B, encontramos al barrio San Juan en Quito. En realidad es toda una parroquia. Como podemos observar, se encuentran las laderas de la montaña, lo que mencioné hace unos minutos, que es un riesgo efectivamente debido a la inestabilidad de las grandes masas de tierra. Como podemos recordar un tiempito atrás en el auxilio que hubo el deslave de gran cantidad de tierra. ¿Sí? Ese, en cambio, podemos ver al cantón Vinces en Babahoyo. ¿Sí? A Parroquia Vinces en el cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos, que está al lado de un río. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando existen lluvias torrenciales y fuertes, provoca crecidas de los ríos y por ende inundaciones. Y en el último donde vemos a la ciudad de La Tacunga, en la provincia del Cotopaxi, y de fondo podemos ver el volcán Cotopaxi. Hace unos años atrás hubo también riesgo de erupción, por lo que en este caso sería un riesgo bastante grande vivir al lado de una elevación como un volcán. ¿De acuerdo? Entonces vamos a proceder con la lectura.
En los mapas físicos y planos frecuentemente se representan características naturales de las parroquias. Es decir, si están rodeadas por montañas, asentadas junto al río, cerca de un volcán o a orillas del mar. De acuerdo con la ubicación podemos determinar las oportunidades y amenazas que afectan a la parroquia. Por ejemplo, gran parte de las personas viven al mar, pueden dedicarse a la pesca y consumir productos marinos. Sin embargo, también pueden verse afectados cuando la marea crece o se producen olas gigantes. Asimismo, las comunidades cercanas a los ríos por lo general se dedican a la agricultura y la ganadería, pues tienen acceso a agua dulce, pero también pueden ser víctimas de crecidas y desbordamientos de los ríos, lo que causaría inundaciones y pérdidas materiales e incluso vidas humanas. Recordemos que hace un tiempito atrás está sucediendo unos acontecimientos bastante fuertes en España, específicamente en Valencia, la cual ha habido bastante crecida de ríos, inundaciones que se han llevado ya bastante recursos materiales, incluso vidas humanas. ¿Eh? Las parroquias ubicadas en las faldas de las montañas, o sea, en las montañitas al lado, ¿no? O próximas a los volcanes tienen oportunidad de desarrollar ecoturismo y senderismo, así como actividades relacionadas a agricultura e industria, en caso de que la parroquia esté dentro de la ciudad. Al mismo tiempo, su ubicación puede ser riesgosa debido a deslaves ocasionados por la deforestación, exceso de lluvias o erupciones volcánicas. Como podemos observar, niños y niñas, en realidad todo corresponde, implica un riesgo. Por ejemplo, si decimos que se vive en un valle, ¿verdad? Puede ser que el clima sea templado, haya amplias zonas para sembríos, podamos criar ganado, etcétera. Sin embargo, ante la presencia de la cercanía de una elevación gigante, un volcán puede ser, tener riesgo, como es, por ejemplo, las localidades de Sangoquí o Machachi, cuya cercanía al volcán Cotopaxi es bastante notoria. Sí. Eh, Obviamente depende de la ubicación para que tal vez algún fenómeno pueda causar algún estrago en dicha población. Pero a la vez también explicarles que hay fenómenos naturales que independientemente sean mar, o sean las orillas del mar, las cuencas de los ríos, las faldas de las montañas, tienen bastante repercusión, como sucedió, por ejemplo, en el terremoto del 2016 en Manabí, en el cual amplias zonas no solo de la costa ecuatoriana, sino también de la sierra, que están incluso alejadas de las grandes montañas, resultaron afectadas. Y en este caso no fue necesario que la parroquia, la ciudad esté ubicada al lado de un río o en el mar o en la falda de una montaña, sino sencillamente el terremoto es un fenómeno natural independientemente de todo. ¿Sí? No depende ya que la ciudad, la parroquia esté en un lugar específico. Ataca a cualquier lugar. ¿De acuerdo, chico? Esto es en lo que nos compete al tema, la ubicación de las parroquias y sus respectivos riesgos. Entonces vamos a realizar la actividad. Marca con un visto los posibles riesgos a lo que está expuesta la parroquia. Eso ya depende de ustedes. Sin embargo, yo voy a poner a modo de ejemplo, ¿no? De mi parte. Por ejemplo, como podemos observar, yo les dije que vivía a la altura de la montaña. Entonces, en la montaña han sucedido situaciones como incendios forestales, ¿sí? Inundaciones, no, a Dios gracias, porque estamos en un lugar alto. Una sequía prolongada, sí, lo que nos ha evitado los embrios y la luz, ¿verdad? Tsunamis, no, deslaves, sí, lastimosamente. Y obviamente en todo lado siempre hay el riesgo del sismo o terremoto. Tornados aquí en Ecuador no se han visto. ¿Por qué? Porque el clima, las condiciones climáticas del Ecuador no dan para la formación de dichos fenómenos. O sea, aquí no pasa eso. ¿Sí? Dos, completa el cuadro con las características de la parroquia. ¿Cuáles son los espacios naturales cercanos? Como yo les mencioné, el cercano donde mí es un bosque, ¿sí? Es un bosque bastante frondoso, bastante grande. ¿Qué oportunidades ofrece? Tranquilidad, aire puro, ¿sí? Pero a la vez, ¿qué es lo que nos puede afectar? Peligros de deslaves. ¿Qué actividades realiza la población? Aquí en mi pueblo, donde yo vivo,
por lo común es la agricultura, ¿sí? 3. Observa los planos que identifica dos oportunidades y dos riesgos. La parroquia Tonsupa está ubicada en Esmeraldas, ¿sí? La provincia de Esmeraldas. Como está cerca del mar, una oportunidad muy importante de Tonsupa es el turismo y el comercio, porque hay gente que pesca y vende. Pero una amenaza sería obviamente los aguajes y los tsunamis, por ejemplo, ¿sí? En cambio, acá tenemos lo que es la parroquia González Suárez en Imbabura, la provincia de Imbabura, ¿sí? ¿Qué posibilidades, qué existe de oportunidad? ¿Qué es lo bueno? El turismo, por ejemplo, en las cascadas de Peguche o el Parque del Cóndor, ¿sí? Pero ¿cuáles serían los riesgos? En Ibarra, por lo común, el clima es árido, no existe mucha lluvia, entonces sería una sequía prolongada. ¿De acuerdo? Solo hacerlo en la cita. Y evaluamos el proceso, vemos, ustedes también en casita van a conversar qué riesgos tienen la parroquia donde viven y cómo pueden sobrellevar ese riesgo. ¿De acuerdo? Esas son las actividades que vamos a hacer en casita. Vamos entonces, como tareitas, ¿sí? Vamos a dibujar cómo se encuentra su parroquia. Van a dibujar ustedes cómo se encuentra un dibujo acerca del barrio, de la parroquia donde viven, ¿sí? Eso lo realizan en el cuadernito. Y vamos a resolver también el taller de la página 35 en el texto. ¿De acuerdo, chicos? Tal vez si existe alguna duda, comuníquenos por favor por la pestaña comunicados. El video queda en YouTube, simplemente le damos un clic y ahí se encuentra. No olviden ingresar a la clase virtual y enviar las respectivas tareas, porque eso son calificaciones, por favor. Una vez dicho eso, espero que les haya gustado, que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima ocasión. Un saludo y buena suerte.